Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la intubación orotraqueal. Primeramente vamos a definir qué es un tubo endotraqueal. Es un tubo conformado por un balón que solamente se utiliza una vez y el cual nos permite y nos facilita la administración de altas concentraciones de oxígeno y además de mantener un volumen corriente para una ventilación adecuada. La colocación de este tubo endotraqueal en la vía aérea requiere la visualización de las cuerdas vocales del paciente. Existen algunas ventajas en la colocación de este tubo endotraqueal, principalmente son mantener la vía aérea permeable, proteger la vía aérea de la aspiración del contenido gástrico, de la boca, de la garganta o de la vía aérea superior. Además, permite la aspiración eficaz de la tráquea y también ofrece una alternativa para la administración de algunos medicamentos en el contexto de una reanimación, cuando es imposible acceder por la vía intravenosa o la vía interósea. Existe una memotecnia la cual nos permite saber cuáles son los medicamentos que se pueden administrar por la vía aérea. Esta memotecnia es Valen y los medicamentos que se pueden utilizar son vasopresina, atropina, lidocaína, epinefrina o adrenalina y naloxona. Esos son los medicamentos que se pueden administrar a través de un tubo endotraqueal. ¿Cómo es el uso de estos fármacos a través del tubo endotraqueal? Es importante tener en cuenta que no se han establecido las dosis que se deben administrar a través del tubo endotraqueal de los medicamentos anteriormente mencionados. Pero sí es importante tener en cuenta que la dosis debe ser 2 veces superior a la dosis normal. Y además, esta dosis debe ser mezclada en 5 o 10 mililitros de agua estéril o de solución salina y se debe tener en cuenta también que posterior a la administración se deben realizar una o dos ventilaciones como máximo para aumentar la biodisponibilidad del medicamento. En la colocación del tubo endotraqueal también se tienen unas precauciones, puesto que la colocación errónea del tubo endotraqueal puede llevar a complicaciones mayores e incluso mortales para el paciente. Es por esta razón que la colocación del tubo orotraqueal se limita solamente a los profesionales de la salud que cumplan los siguientes criterios. El primero es que el profesional haya tenido un entrenamiento adecuado, es decir, que haya desarrollado una técnica especial y específica para este procedimiento. Además, debe ser un profesional el cual ya tenga una experiencia, es decir, que haya realizado intubaciones orotraqueales con frecuencia. Y sobre todo, debe ser un profesional el cual mantenga una actualización práctica o teórica sobre el tema, es decir, que realice continuo entrenamiento sobre este procedimiento. ¿Cuál es la técnica de intubación orotraqueal? Primeramente debemos realizar la preparación del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar qué tan difícil puede ser entubar a este paciente de acuerdo a sus características anatómicas. Además, debemos colocar al paciente en la posición correcta para llevar a cabo este procedimiento. Es decir, debemos realizar la maniobra frente-mentón que básicamente consiste en realizar una extensión del cuello. Ah, Esto lo hacemos para facilitar la entrada del tubo y además debemos realizar unas insuflaciones profundas por el periodo de apnea que vamos a generar al realizar el procedimiento. Posteriormente, lo que debemos hacer es la preparación del equipo. Esto básicamente consiste en comprobar el estado de todos los equipos que vamos a utilizar. Equipos tales como el laringoscopio, el tubo endotraqueal, el fijador y alguna instrumentación adicional como la jeringa que es necesaria para inflar el balón, algunas pinzas para retirar cuerpos extraños. Ya en la técnica de inserción, lo primero que debemos hacer
es escoger el tamaño apropiado del tubo endotraqueal. En las personas adultas, en el varón se utiliza un tubo endotraqueal de un diámetro de 8 milímetros y en el caso de las mujeres, un diámetro interno de 7 milímetros. Posteriormente debemos escoger el tipo y el tamaño apropiado de la hoja del laringoscopio. Estas pueden ser curvas o rectas. Luego debemos comprobar el estado del balón del tubo endotraqueal. Debemos lubricar y fijar el estilete en el interior del tubo y posteriormente ya debemos empezar a realizar la maniobra que anteriormente se mencionó, que era en la extensión del cuello del paciente, es decir, en colocar la cabeza en una posición neutra para permitir el paso del tubo endotraqueal. Posteriormente, a través de la técnica de dedos cruzados, la cual la podemos observar al lado derecho de la diapositiva, vamos a abrir la boca del paciente y vamos a introducir la hoja del laringoscopio para visualizar la abertura glótica. Seguido a esto debemos despejar la vía aérea en el caso de que podamos encontrar algún tipo de cuerpo extraño y debemos proceder a introducir el tubo endotraqueal, pero es importante observar cómo este tubo pasa a través de las cuerdas vocales. Seguido de esto debemos inflar el balón del tubo para que de esta manera adquiera un tipo de sello o de fijación en la vía aérea. Luego debemos retirar la hoja del laringoscopio de la boca, debemos sujetar con una mano el tubo y con la otra debemos retirar el estilete, debemos introducir el protector de la mordida, debemos también conectar la bolsa al tubo y debemos realizar unas compresiones de la bolsa para realizar las ventilaciones. Estas ventilaciones deben durar un segundo y es importante que se observe la elevación del tórax. Posteriormente, lo que debemos hacer es comprobar si el tubo endotraqueal está colocado correctamente. Debemos hacer una evaluación clínica. Esto lo hacemos a través de dispositivos clínicos. Puede ser auscultando el paciente para identificar los ruidos respiratorios y o también lo podemos hacer a través de una capnografía cuantitativa. Luego de que comprobemos que sí tenemos el tubo endotraqueal en la posición correcta, debemos fijar el tubo endotraqueal y se deben realizar ventilaciones y se deben realizar también los monitoreos para estar pendiente del paciente y controlar la posición del tubo endotraqueal a través de la capnografía continua. A modo de resumen, nosotros quisimos presentar este video, puesto que las circunstancias no nos permitieron hacer una demostración más mecánica. ¿Cuáles son los pacientes indicados para la intubación endotraqueal? ¿En qué pacientes es la mejor opción? En pacientes los cuales se encuentren en un paro cardíaco y en los cuales la ventilación con la bolsa mascarilla resulta ineficaz o sea imposible de realizar. También en pacientes que se encuentren inconscientes, que tengan un deterioro respiratorio, que sean incapaces de oxigenar adecuadamente a pesar de tener una ventilación no invasiva, y en pacientes que no pueden proteger la vía aérea, es decir, en pacientes que se encuentren arrefléxicos, que se encuentren en coma o en un paro cardíaco, como se mencionó anteriormente. ¿Cómo deben ser las ventilaciones cuando tenemos un tubo endotraqueal colocado y estamos realizando las compresiones torácicas? En cuanto al volumen, nosotros lo que debemos observar en cada ventilación es la sensación de elevación de la caja torácica. En pacientes obesos se debe administrar un poco más de volumen para que de esta forma haya una mayor elevación de la caja torácica. En cuanto a la frecuencia, es importante tener en cuenta que cuando estamos realizando un RCP, se deben realizar de 8 a 10 respiraciones por minuto y cuando tenemos
una ventilación sin compresiones torácicas deben ser cerca de 10 a 12 respiraciones por minuto. En cuanto a los ciclos de compresión y ventilación, cuando tenemos colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea, el profesional de la salud debe realizar 100 compresiones torácicas por minuto sin pausas para las ventilaciones. En este cuadro podemos observar los dispositivos que se utilizan para la ventilación de la vía aérea y también observamos si estamos realizando ventilaciones para un paro cardíaco o solamente para un paro respiratorio, es decir, si estamos o no realizando compresiones torácicas. Bueno, traumatismos y efectos adversos causados por el tubo. Si el tubo endotraqueal se introduce en el esófago, el paciente no recibirá ventilación ni oxigenación, al menos de que continúe respirando de forma espontánea. El personal médico deben de ser capaces de identificarlo. Si no son capaces de identificar una intubación esofágica incorrecta, el paciente va a sufrir un daño cerebral permanente o incluso podría fallecer. Por segundo, laceración de los labios o la lengua a causa de presión forzada entre la hoja del laringoscopio y la lengua de o la mejilla. Pueden haber dientes astillados, laceración de la faringe o la tráquea provocada por el extremo del estileto o el tubo endotraqueal, lesiones en las cuerdas vocales, perforación faringoesofágica, vómitos y aspiración del contenido gástrico en la vía aérea inferior. Y por último, liberación de niveles elevados de adrenalina y noradrenalina que pueden causar presiones arteriales elevadas, taquicardia y arritmias. La inserción del tubo endotraqueal en un bronquio principal es la complicación más habitual, dándose principalmente en el bronquio derecho más que en el bronquio izquierdo. Por otra parte, la intubación no identificada y no corregida de un bronquio puede causar, primero, una hipoxemia debido al inflado insuficiente del pulmón no afectado o un inflado excesivo del pulmón que recibe ventilación. Hay que también determinar si se escucha o se producen ruidos respiratorios bilaterales en el tórax y si se observa también una espación equivalente en ambos costados durante la ventilación. Si usted sospecha que hizo la inserción del tubo endotraqueal en el bronquio principal, haga lo siguiente. Desinfla el balón del tubo, retire aproximadamente 1 o 2 centímetros. Luego de esto, compruebe si el tubo está correctamente colocado mediante la evaluación clínica y una confirmación mediante dispositivo. Luego, vuelve a inflar el balón y fije el tubo endotraqueal en su lugar. Por último, compruebe de nuevo los signos clínicos del paciente, incluida la expansión torácica, los ríos respiratorios y la evidencia de oxigenación. Para la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal, siempre debe de estar acompañada de una confirmación adicional de la colocación sea correcta. Esto se puede dar mediante la capnografía, mediante la presión parcial de CO2 o la DE. Cuando el paciente se encuentre estable, se pueden obtener imágenes radiográficas para ver si la inserción del tubo está bien en la tráquea o alguna patología pulmonar. El uso de este método de usar radiografías no es muy común debido a que es un proceso que resulta demasiado lento. Se debe fijar el tubo endotraqueal con cinta adhesiva o con un dispositivo inmovilizador, debido a que se pueda dar flexión o extensión de la cabeza o el paciente puede trasladarse y puede hacer que el tubo se desplace. Y por último, se debe utilizar una evaluación clínica, dispositivos de confirmación que se dijeron arriba anteriormente,
para verificar la colocación del tubo. Para el examen físico se tienen tres objetivos. El primero, visualizar la expansión torácica bilateral. Luego, escuchar a la altura del epigastrio, donde no se deberían escuchar ruidos respiratorios. Y por último, escuchar en campos pulmonares de forma bilateral los ruidos respiratorios que deberían de ser equivalentes y correctos. Continuando, en el examen físico, se comprime la bolsa y se escucha a la altura del epigastrio y se observa el movimiento de la pared torácica. Si escucha un gorgueteo estomacal y no se observa la expansión de la pared torácica, significa que usted ha intubado el esófago. Primero, detenga las ventilaciones, se retira el tubo endotraqueal de inmediato. Segundo, se continúa con las compresiones torácicas si usted está realizando RCP. Tercero, reanude la ventilación con bolsa de mascarilla o considere la probabilidad de usar otro dispositivo avanzado para la vía aérea alternativa. Cuarto, vuelve a intentar la intubación, pero solo después de haber reoxigenado al paciente. Aproximadamente 30 segundos de ventilación con bolsa de mascarilla con oxígeno al 100%. Si después de la intubación la pared torácica se eleva correctamente y no se oye gorgueteo estomacal, pues usted procederá a escuchar los campos pulmonares mediante 5 puntos de auscultación. ¿Cuáles son esos puntos? Encima del estómago, en los campos pulmonares anteriores izquierdos y derechos, en los campos pulmonares medioaxilares izquierdos y derechos. Después de esto, usted debe comentar la ubicación de los ruidos respiratorios en la historia clínica del paciente. Si las dudas persisten, se retira nuevamente el tubo, se realiza ventilación con bolsa de mascarilla hasta que se pueda volver a colocar el tubo. Continuando con la exposición, para confirmar la colocación del tubo endotraqueal es correcta, pues las guías de la AJA del 2010 para RCP y ACE recomienda que se confirme que el tubo endotraqueal mediante evaluación clínica y un dispositivo. Si el dispositivo se encuentra conectado a la bolsa antes de acoplarlo al tubo, aumentará la eficiencia y disminuirá el tiempo de interrupción de las compresiones torácicas. El método que se usa más para la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal es la capnografía. ¿Qué es la capnografía? Es la medida del CO2 en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio. Se recomienda una capnografía continua, además de una evaluación clínica como método más fiable de confirmación y monitorización correcta de la colocación del tubo endotraqueal. Los proveedores deben observar una onda de capnografía persistente con ventilación para confirmar y la monitorización de la colocación del tubo endotraqueal. Algunos estudios de capnografía realizados para verificar la posición del tubo endotraqueal en pacientes con paro cardíaco han revelado una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100% en la identificación correcta de la colocación del tubo endotraqueal. Pasamos aquí a ver unas gráficas donde nos demuestra cómo se debería ver la capnografía. Una capnografía que tenga un rango normal se va a ver como la figura A, donde va a tener aproximadamente de a 35 a 45 milímetros de mercurio. Está la figura B, que es una onda prevista de compresiones torácicas adecuadas en paro cardíaco, donde tiene aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Y por último se encuentra la figura C, que es donde se encuentra el tubo endotraqueal que está mal colocado o se ha desplazado. Para continuar hablando sobre los métodos de confirmación del tubo endotraqueal, ahora vamos a hablar sobre los monitores de CO2 expiratorio final cuantitativo. Estos monitores de CO2 expiratorio son unos dispositivos de confirmación de uso manual que nos ofrecen diferentes ventajas. Una de las ventajas
es que nos ofrece o nos brinda una única lectura cuantitativa de la concentración de CO2 en un momento concreto en el paciente. Además de esto, nos ofrece una visualización continua de los niveles de CO2 a medida que va avanzando el ciclo de ventilación en nuestro paciente. Además de esto, también nos facilita la confirmación de la correcta colocación del tubo endotraqueal y también nos puede ayudar en aquellos casos en los que el paciente empieza a tener un estado de deterioro. Pasando a otro método de confirmación, tenemos los detectores de CO2 exhalado. Dichos detectores tienen una serie de dispositivos que son capaces de reaccionar al CO2 que es exhalado desde los pulmones del paciente. Este, aunque es un método sencillo, sirve como una técnica secundaria para corroborar la correcta colocación del tubo, aun si el paciente se encuentra en un paro cardíaco. Debido a que tiene un dispositivo que reacciona directamente al CO2, si tenemos que al momento de utilizar el detector hay una respuesta negativa al CO2, puede significar usualmente que el tubo se encuentra en el esófago. Pero además de eso hay que tener en cuenta que si tenemos una respuesta positiva, el hecho de que haya detectado dióxido de carbono no nos permite asegurar qué tan profundo se encuentra el tubo en estos momentos. Otro de los métodos para corroborar la correcta inserción del tubo endotraqueal son los detectores esofágicos. Estos detectores esofágicos utilizan principios sencillos, anatómicos, para poder determinar exactamente la ubicación del extremo distal del tubo endotraqueal. Estos detectores son un método secundario o anexo para detectar la correcta colocación y se deben de usar siempre antes de empezar a administrar las respiraciones. En cuanto a los detectores esofágicos, existen dos tipos, los tipo pera y los tipo jeringa. Para utilizar los tipo pera, se introduce el detector esofágico por la vía oral del paciente hasta llegar al punto de inserción. En este momento, si el tubo endotraqueal está en el esófago, en el momento de reinflar la pera se va a producir un vacío que va a tirar de la mucosa esofágica contra la punta del tubo. Esto va a evitar o va a realizar que la reexpansión de dicha pera sea nula o incluso sea muy lenta. Por otro lado, con los detectores de tipo jeringa, en esta misma ocasión, el vacío se forma cuando el reanimador tira del émbolo hacia atrás. Si en el lugar de tirar el émbolo hacia atrás se encuentra en el esófago, va a haber una incapacidad para el reanimador de tirar ese émbolo hacia atrás. Por otro lado, si el tubo de verdad está situado en la tráquea, va a permitir que el reanimador pueda tirar hacia atrás suavemente el émbolo de la jeringa. Para ir finalizando, hablaremos por último del dispositivo de umbral de impedancia. Este dispositivo es una válvula que es sensible a la presión y se acopla al tubo endotraqueal que va a una vía aérea supraglótica o a una mascarilla facial. Este dispositivo limita la entrada de aire a los pulmones durante la fase de descompresión en la RCP, creando así una presión intratorácica negativa, lo que termina por mejorar el retorno venoso al corazón y también el gasto cardíaco durante la RCP. Todo este proceso ocurre sin impedir la ventilación con presión positiva o la exhalación pasiva en el paciente. Para terminar la presentación, vamos a dejar el esquema de cómo debe ser manejada la intubación endotraqueal en la clínica DESA.